El oficial Braden Holt creía tener el mundo en sus manos. Se sentó en el estrado de los testigos, mascando chicle y sonriendo con sorna al acusado, un hombre negro, tranquilo y de cabello afeminado llamado Elias Sterling, que no había dicho ni una palabra desde su arresto. Para Hall, Sterling era solo una estadística más, otro matón al que podía pisotear en su camino hacia un ascenso. Pero Hall no sabía que el hombre del mono andrajoso no era un criminal, era un dragón dormido. Y cuando Elias Sterling por fin abriera la boca, no solo se defendería, quemaría la carrera de Braden Holt por completo. El aire acondicionado de la caótica sala municipal 4B estaba roto, y el aire se impregnaba de un olor a café rancio, sudor y colonia barata. Era lunes por la mañana, la jornada más apretada de la semana, y la galería estaba repleta de ciudadanos molestos, esperando audiencias de tráfico y faltas menores. El agente Braden Holt se recostó en el banco de la primera fila, estirando las piernas hacia el pasillo. Era un hombre corpulento, con la complexión de un linebacker, con el pelo rapado y un rostro que siempre reflejaba una mueca de superioridad. Le dio un codazo a su compañero, el agente Derek Miller. «Miren esto», susurró Holt, con la voz apenas lo suficientemente alta para que la gente cercana lo oyera. 5 minutos. Eso es todo lo que va a tomar. El viejo tiene un defensor público que parece no haber dormido desde la administración Carter. Es pan comido. Miller parecía incómodo. Miró hacia la mesa de la defensa donde estaba sentado Elias Sterling. «No sé, Braden. Ha estado extrañamente callado. No dijo ni una palabra durante el procesamiento. No hizo ninguna llamada. Simplemente se quedó allí sentado, mirando la pared. Eso es porque sabe que es culpable». Hall se burló, ajustándose la placa. Resistirse al arresto. Agresión a un oficial que no obedecía. Acumulé muchos cargos. Se declarará culpable para evitar la cárcel. Conseguí las estadísticas del arresto y nos apresuramos a desayunar en Alice. Fácil. Elias Sterling estaba sentado solo en la mesa de la defensa. Tenía 72 años y vestía un mono naranja del condado 2 tallas más grande. Sus manos, apoyadas en la mesa de madera con marcas, estaban callosas y ásperas. Mantenía la cabeza gacha, con la postura encorvada. Para un observador casual, parecía derrotado. Un hombre aplastado por el sistema. Pero si alguien hubiera observado de cerca los ojos de Elias, habría visto que no estaban llenos de miedo. Estaban calculando. Estaba analizando la sala, absorbiendo cada detalle. Observaba al secretario del tribunal organizar los archivos. Observó al alguacil de la junta revisando su teléfono y sobre todo vio al oficial detenerse. «¡Todos de pie!», gritó el alguacil, guardándose el teléfono en el bolsillo. La honorable jueza Lorena Vázquez irrumpió en la sala. Era una mujer sensata de unos 40 y tantos años, conocida por su lengua afilada y su intolerancia aún mayor a la pérdida de tiempo. Golpeó el mazo con un chasquido que silenció a la audiencia. Expediente número 492. La jueza Vázquez leyó, mirando por encima de sus gafas. El Estado contra Elias Sterling. Cargos de agresión a un policía. Resistencia al arresto. Obstrucción a la justicia. Abogado. Caín. ¿Estamos listos? Shelby. Caín. El fiscal adjunto se puso de pie. Era joven, ambiciosa y, evidentemente, sobrecargada de trabajo. Apenas miró a Sterling. «La fiscalía está lista, su señoría». «¿Y la defensa?», preguntó Vázquez, mirando al hombre desaliñado junto a Sterling. Gary Millsap, el defensor público, se puso de pie de un salto, dejando caer un bolígrafo en el proceso. «Ah, sí, su señoría. Pero mi cliente se ha negado a hablar conmigo esta mañana». La jueza Vázquez suspiró, apretándose el puente de la nariz. «Señor Sterling, ¿es cierto? ¿Se niega a cooperar con su consejo?» Por primera vez, Elias Sterling se movió. Se puso de pie lentamente.
Sus movimientos eran fluidos y controlados, no los espasmódicos de un delincuente nervioso. Miró directamente a la jueza Vázquez. «No me niego a cooperar, señoría», dijo Elias. Su voz era un barítono profundo y resonante que parecía vibrar a través del suelo. Era la voz de un hombre acostumbrado a ser escuchado. «Simplemente rechazo la representación del señor Millsap». El oficial Holt resopló desde la galería. «Aquí vamos». La rutina del ciudadano soberano. Silencio en la galería. Vázquez espetó. Volvió su atención a Elias. «Señor Sterling, estos son cargos graves. Se enfrenta hasta 5 años de prisión estatal. Le recomiendo encarecidamente que no se represente a sí mismo». «Entiendo los riesgos, su señoría», respondió Elias con calma, «pero me representaré a mí mismo como profesional. Creo que soy el único capacitado para manejar la singularidad de este caso». La jueza Vázquez le sostuvo la mirada un buen rato. Normalmente ella interrumpía esto de inmediato, pero había algo en la cadencia de Elias, la dicción precisa, la ausencia de tartamudeo, que la hizo dudar. «Muy bien», dijo, reclinándose. «Es su funeral, señor Sterling. Señor Millsap, puede excusarse». «Llame a su primer testigo». Shelby Kane sonrió con suficiencia. Un acusado que no hacía declaraciones solía ser una victoria garantizada. La fiscalía llama al estrado al oficial Braden Holt. Mientras Holt se levantaba y se pavoneaba hacia el estrado, le guiñó un ojo a su compañero. Pensó que se encaminaba hacia una vuelta de la victoria. No tenía ni idea de que se estaba metiendo en una sierra circular. El oficial Braden Holt prestó juramento con la soltura de la práctica, colocando una mano pesada sobre la Biblia y recitando las palabras mientras mantenía contacto visual con el jurado. Aunque en esta audiencia preliminar no había jurado, solo el juez se sentó, ajustándose el cinturón de herramientas, y las esposas tintinearon de forma amenazante. Shelby Kane se acercó al podio. «Oficial Holt, por favor, describa los sucesos del 14 de octubre para el tribunal». Holt se aclaró la garganta, poniendo su mejor cara de policía heroico. «Sí, señora. Estaba de patrulla en el distrito oeste, concretamente cerca de la intersección de Elm y Fourth. Aproximadamente a las 4 cos, observé al acusado, el señor Sterling, conduciendo un sedán antiguo con una luz trasera rota. Inicié una parada de tráfico». «¿Y qué pasó después?», preguntó Kane. «El sujeto se mostró inmediatamente incumplidor», dijo Hall, negando con la cabeza teatralmente. «Me acerqué al vehículo y pedí la licencia y la matrícula. El señor Sterling se negó a bajar la ventanilla más de 2 centímetros. Empezó a gritar retórica antipolicial, llamándome. Bueno, no repetiré el lenguaje en el tribunal, señoría». «Continúe», dijo la jueza Vázquez, con el bolígrafo suspendido sobre su bloc de notas. «Le pedí que saliera del vehículo porque olía a lo que creí que era un intoxicante». Hall mintió con naturalidad. Se negó. Cuando intenté abrir la puerta para sacarlo y ponerlo a salvo, la abrió de una patada y me golpeó en la rodilla. Ese es el cargo de agresión. Luego me atacó. Tuve que usar una maniobra de derribo para someterlo por su propia seguridad y la mía». «¿Y dijo algo el señor Sterling durante el arresto?», preguntó Kane. «Ah, sí», dijo Hall con una risita sombría. No dejaba de gritar que sabía que la gente decía que estaba cometiendo un error. Las amenazas habituales que oímos de tipos que no creen que la ley les afecte. «Gracias, agente», dijo Kane, con aspecto satisfecho. Se giró hacia Elias Sterling, que permanecía sentado inmóvil, con las manos entrelazadas sobre la mesa, su testigo, señor Sterling. La sala quedó en silencio. Esta era normalmente la parte donde el acusado, de la fiscalía, empezaba a gritar sobre conspiraciones o leyes almirantes. El oficial Hall sonrió con suficiencia, listo para el espectáculo. Elías se levantó lentamente. No recogió ninguna nota. No las necesitaba. Salió de detrás de la mesa de la defensa y se quedó en el centro del escenario, mirando a Hall al oficial Halt. Elías empezó con una voz sorprendentemente suave. Dijo que olió a una sustancia intoxicante.
¿Qué sustancia intoxicante en concreto? Hall parpadeó. El alcohol olía a whisky barato. Ya veo. Elías asintió. Sin embargo, según el informe de arresto, no se realizó ninguna prueba de alcoholemia en el lugar de los hechos, ni se solicitó un análisis de sangre en la comisaría. ¿Por qué? Holt se removió en su asiento. La máquina de mi patrulla no funcionaba. Y te comportaste tan agresivamente en la estación, que no pudimos acercarnos a ti con una aguja sin peligro. ¿Agresiva? Elías repitió la palabra como si la saboreara. Interesante. También dijiste, abrí la puerta de una patada y te di en la rodilla. ¿Cuál rodilla? Mi rodilla derecha, dijo Holt con seguridad. ¿De verdad? Elías se volvió hacia el juez. Su señoría quisiera dirigir la atención del tribunal a la puerta del oficial mientras se dirigía al estrado. Apoyó su pierna izquierda, no la derecha, pero dejemos eso de lado por un momento. Elías se volvió hacia Hall, entrecerrando los ojos. «Oficial, ¿lleva una cámara corporal, correcto?» «Sí», dijo Hall, y su sonrisa se desvaneció levemente. «Y estaba grabando durante nuestra interacción». «Por desgracia, no». Holt suspiró, arrepintiéndose. Fallo técnico. La batería se agotó justo antes de la parada. «Mala suerte. Mala suerte», murmuró Elías. Se acercó unos pasos al estrado. El aire de la sala cambió. El aire del viejo jardinero se desvanecía, reemplazado por la agudeza depredadora de un lobo gris. «Oficial Holt, ¿conoce el término violación Brady?», preguntó Elías. Shelby Kane se levantó de un salto. «Relevancia de la objeción. El acusado está usando términos legales que no entiende». «Los entiendo perfectamente», dijo la señora Kane. Elías sin mirarla. Una violación Brady ocurre cuando la fiscalía o las fuerzas del orden suprimen pruebas favorables al acusado. Es un delito que pone fin a la carrera de un policía. «Anulado», dijo la jueza Vázquez, inclinándose hacia adelante. Estaba intrigada. «Responda la pregunta, agente». «Sí, sé lo que es», espetó Hall. «No suprimí nada. La cámara se rompió». «Agente alto», dijo Elías, bajando la voz una octava y volviéndose más fría. Declaró bajo juramento que grité, que fui combativo, que lo golpeé. Sabe que el perjurio es un delito grave. «Digo la verdad», ladró Hall, con el rostro enfurecido. «Solo es un viejo triste que intenta librarse de una paliza». Elías sonrió. No era una sonrisa agradable. Un viejo triste. «Dígame, agente Hall, cuando revisó mi matrícula, ¿notó algo inusual en la matrícula del vehículo?» «No, solo era un Ford destartalado». «¿No te diste cuenta de que las placas estaban bloqueadas en la base de datos estándar del NCIS?» Elías preguntó que, al procesar el número, arrojó un mensaje de retención de seguridad de nivel 4. Holt se quedó paralizado. Había visto un mensaje de error, pero lo ignoró asumiendo que el sistema solo fallaba, como siempre. El sistema iba lento. No cargaba. «No cargó», se burló Elías. «¿O lo ignoraste porque estabas demasiado ansioso por detener a un hombre negro en un barrio tranquilo?» «Objeción argumentativa», gritó Caín. «Sostenido», dijo Vázquez. Pero miraba a Elías con una expresión nueva. Reconocía su identidad en sus ojos, la forma en que se paraba, la forma en que estructuraba su interrogatorio. Le recordó a la Facultad de Derecho, en concreto a las clases avanzadas sobre derechos constitucionales. Elías regresó a su mesa y cogió una hoja de papel. «Su señoría, el agente Holt, afirma que su cámara corporal falló. Afirma que yo fui el agresor. Afirma que solo soy un matón». Elías se volvió hacia Hall. «Verá, agente, cometió un grave error. Asumió que, como estaba callado, era impotente. Asumió que, como conducía un coche viejo, era pobre». Elías dejó caer el papel sobre la mesa de la defensa.
Quisiera presentar la prueba A de la defensa, anunció Elías. Es la grabación sin procesar, subida a la nube, de la cámara del salpicadero de mi vehículo. Un sistema que carga instantáneamente a un servidor remoto en caso de impacto o frenado repentino. Un sistema diseñado para activos de alto riesgo. Holt palideció. «¿Tienes una cámara para el tablero?», susurró Holt. «La tengo», dijo Elías, «y lo captura todo, el audio, el video, y te captura a ti, oficial Holt, diciéndole a tu compañero, y cito, «Démosle una lección a este abuelo antes de que te golpees la rodilla contra mi parachoques para simular una lesión». La sala del tribunal estalló. El silencio en la sala 4B era absoluto. Era el tipo de silencio que suele reservarse para los funerales o los segundos previos a la detonación de una bomba. La jueza Lorena Vázquez miró a Elias Sterling, luego al rostro pálido e inmóvil del agente Braden Holt, y finalmente a la memoria USB que Elias había dejado sobre la mesa. Prueba A de la defensa. La jueza Vázquez repitió su voz, cortando la tensión como una navaja. Señor Sterling, está intentando presentar pruebas digitales que contradicen el testimonio jurado de un policía. Soy su señoría, dijo Elias con voz serena y sin triunfo. No estaba regodeándose. Estaba ejecutando una maniobra. Tengo el archivo sin procesar aquí, con fecha y cifrado. Solicito permiso para reproducirlo en el tribunal. La fiscal adjunta Shelby K. parecía que iba a vomitar. Miró con enojo al oficial Hall, que se secaba el sudor del labio superior. Su señoría, tartamudeó Cain, no hemos tenido oportunidad de autenticar esta grabación. Por lo que sabemos, esto es una falsificación o manipulación mediática. La defensa no lo reveló en la investigación. Esta es una audiencia preliminar, señor Akene, espetó el juez Vázquez. Y como su agente olvidó encender su cámara corporal, me inclino a ver lo que vio el coche del señor Sterling. Baleif instaló el monitor. Los siguientes 3 minutos fueron una agonía para Braden Holt. Observó al capataz sacar el televisor de pantalla plana y conectar una computadora portátil. Cada segundo parecía una hora. Hall miró hacia la salida, calculando la distancia. Pero sabía que correr solo empeoraría las cosas. Solo esperaba que el ángulo fuera malo. Quizás el audio estaba distorsionado. Quizás podría darle la vuelta a la situación. La pantalla cobró vida. El video era de alta definición, un ángulo amplio tomado desde el tablero del sedán de Elias. Mostraba la soleada calle del Distrito Oeste. La marca de tiempo en la esquina indicaba el 14 de octubre, 14:02 p.m. En el video, luces rojas y azules destellaban en el reflejo trasero. El auto de Elias se detuvo suavemente usando la direccional. El motor paró la ventanilla y bajó exactamente 5 centímetros. Entonces, el agente Holt apareció en la pantalla. Holt no parecía un protector de la pieza. Parecía un matón buscando pelea. Se acercó a la ventanilla con fuerza, con la mano ya apoyada en la funda. Matrícula y registro. El alto digital ladró. «Buenas tardes, agente», se escuchó la voz de Elias desde la grabación, tranquila y educada. «¿Puedo preguntar el motivo de la detención?», dije. «Licencia y matrícula». «Abuelo, no te hagas el listo». En la sala, el verdadero Holt se estremeció. El jurado estaba vacío, pero la galería estaba llena de ciudadanos que murmuraban furiosos. El juez Vázquez entrecerró los ojos. El video continuó. Elías obedeció, deslizando sus documentos por la rendija. Holt se los arrebató. «¿Huele a ese molinero?», le preguntó Holt a su compañero, que estaba de pie junto al parachoques trasero. «Huele al alcohol. Salga del coche, viejo». «No he consumido alcohol, agente». La voz de Elias respondió. «Y no doy mi consentimiento para que me registren. Con gusto le haré una prueba de alcoholemia aquí mismo, por la ventana». «Dije que salieras en pantalla». Hall no esperó. Agarró la manija de la puerta y la abrió de golpe. Como Elías seguía con el cinturón de seguridad puesto, no se movió. Hall se tambaleó teatralmente,
golpeando con fuerza su bota derecha contra la llanta del coche. Oh, me pateó, resistiéndose. «Deja de resistirte», gritó Holt al vacío. Se abalanzó sobre el coche. La cámara se sacudió violentamente cuando Holt agarró a Elías por el cuello. «Te voy a romper la cara, pedazo de...» El audio se cortó al apagar el coche, pero la imagen final se congeló en la pantalla. El rostro del agente Braden Holt se contorsionó en una máscara de pura malicia. Levantó el puño para golpear a un anciano que aún llevaba puesto el cinturón de seguridad. El alguacil detuvo el video. La jueza Vázquez observó la imagen congelada. Lentamente giró la cabeza hacia el estrado. Si las miradas mataran, la agente Holt habría sido incinerada en el acto. La agente Holt Vázquez dijo con voz peligrosamente baja: «Quiero recordarle que aún está bajo juramento». Holt temblaba. «Su señoría, ese ángulo es engañoso. Parece peor de lo que fue. Me sentí amenazado». Hizo un gesto febril. Elias Sterling volvió a dar un paso al frente. No gritó, no señaló. Simplemente reanudó su contrainterrogatorio. El agente alto. «Elias», dijo en el registro de tiempo 1304. Le dijo claramente al agente Miller: «Démosle una lección a este abuelo». ¿Puede explicarle al tribunal cómo esa frase constituye el protocolo policial estándar de desescalada? Solo estaba desahogándome. Holt tartamudeó. «¿Y la patada?», preguntó Elias. «Te vimos patear la rueda de mi vehículo. Declaraste hace 5 minutos que te di una patada en la rodilla. ¿Mintió entonces o miente ahora?» «Puede que haya recordado mal la secuencia de los hechos», dijo Holt con el rostro enrojecido. Sucedió rápido. Fue una situación de mucho estrés. «Mucho estrés», repitió Elias. Estaba sentado. Llevaba el cinturón de seguridad puesto. Tenía las manos en el volante. El único estrés en esa situación, agente, era el estrés que usted traía consigo. Elías se volvió hacia el juez. «Su señoría, he solicitado la desestimación de todos los cargos con perjuicio, basándome en pruebas irrefutables en vídeo que demuestran que el agente que me arrestó cometió perjurio y presentó una denuncia falsa». Shelby Cain se puso de pie, pero parecía derrotada. Sabía que todo había terminado. Solo quería salvar su reputación. «Su señoría, el Estado. El Estado no tiene objeción a la desestimación». «Oh, sí, no he terminado», dijo la jueza Vázquez, dando un golpe en el escritorio. «Cargos desestimados. Señor Sterling, puede irse». La galería estalló en aplausos. La gente aplaudía, vitoreando al hombre tranquilo del mono naranja. Pero Elías no sonrió. No celebró. Levantó una mano, silenciando a la sala. «Gracias, su señoría», dijo Elias. «Pero aunque yo puedo irme, me temo que el agente Holt no». Holt parpadeó. «El caso ha terminado. Me voy». Se levantó para huir. «Siéntese». El oficial Vázquez ladró. Elias se acercó a la mesa del fiscal y miró a Shelby Cain. «Señora Cain, como funcionaria del tribunal, cuando presencia un delito grave en su presencia, está obligada a...» El oficial Holt acaba de cometer perjurio agravado, un delito grave de clase 3, justo delante de usted. ¿Vas a ordenar su arresto o debo hacer yo mismo un arresto ciudadano? La sala se quedó sin aliento. Esto no era solo una defensa, era un contraataque. Holt rió nerviosamente. «No puedes hablar en serio. ¿Crees que me van a arrestar?» «Soy la policía». Elias se giró hacia Holt y por primera vez, una sonrisa fría y dura se dibujó en sus labios. «Usted era policía, señor Holt. Ahora es sospechoso». Elías metió la mano en el bolsillo de su mono, algo que no debería haberle permitido tener. Pero los alguaciles fueron extrañamente indulgentes y sacaron unas gafas para leer. Se las puso. La transformación fue sutil pero aterradora. Ya no parecía un abuelo. Parecía un tiburón con piel humana. «Su señoría»,
Elias se dirigió al tribunal. Quisiera invocar el artículo 4, sección 9 del Código Judicial Estatal. Solicito una orden de arresto inmediata contra Braden Holt por perjurio, presentación de un instrumento falso y agresión con pretexto de autoridad. La jueza Vázquez se quedó paralizada. Miró fijamente a Elias. La forma en que citaba el código, su postura, las gafas. «Señorita Sterling», dijo Vázquez con la voz ligeramente temblorosa. «¿Dónde estudió Derecho?» Elias la miró por encima de las gafas. «No solo lo estudié, Lorena, lo impartí en la Universidad Estatal, en la promoción del 98. Se sentó en la tercera fila, a la izquierda. Era una estudiante excelente, aunque le costaba un poco entender los matices del habeas corpus. La jueza Vázquez se quedó boquiabierta. Se le borró el color del rostro. Entrecerró los ojos, mirando más allá del cabello gris que atestiguaba los años de la edad. «Profesor», susurró. Entonces abrió mucho los ojos. «Dios mío, usted no es Elias Sterling, el jardinero. Es el juez Sterling». El nombre resonó por la sala como una onda expansiva. Los abogados mayores al fondo de la sala se quedaron paralizados. El alguacil dejó caer el teléfono. Incluso Shelby Kane parecía haber visto un fantasma. El juez Elias Sterling, el verdugo, el expresidente del Tribunal Supremo Estatal, el hombre que reescribió el Código Penal Estatal, hacía 15 años antes de desaparecer en un retiro solitario tras la muerte de su esposa. Era una leyenda, un mito. El hombre que había derrocado a la corrupta administración del alcalde Daley en los 90, y Braden Holt acababa de intentar incriminarlo por una luz trasera rota. El caos que siguió a la revelación fue incomparable con todo lo que la Sala Municipal 4B había visto jamás. La constatación de que el acusado con aspecto de indigente era en realidad la mente legal más temida del Estado, convirtió el ambiente de una audiencia en un espectáculo. El juez Vázquez se puso de pie, horrorizado. ¿El juez Sterling? No tenía ni idea. El expediente solo mencionaba a Elias Sterling. Lo supuse. Usted supuso lo que todos suponen. Lorena Elias dijo, quitándose las gafas y doblándolas cuidadosamente. Que un hombre negro con ropa de trabajo conduciendo un coche viejo no sea nadie. Que es un abono para el sistema. Que hombres como el oficial Hall pueden castigarlo y dejarlo pasar sin consecuencias. Volvió la mirada hacia Braden Hall. El oficial se había desplomado en la silla de testigos, con el mismo aspecto de un niño que hubiera roto accidentalmente un jarrón invaluable. Hall desconocía los antecedentes legales, pero conocía el ambiente de la sala. Sabía que el depredador se había convertido en presa. «¡No lo sabía!», gritó Hall con la voz entrecortada. «¿Cómo iba a saber que era juez? No mostró su placa, no me lo dijo. Porque no debería tener que hacerlo», rugió Elias. El sonido fue atronador y sobresaltó al taquígrafo. «La ciudadanía es la única insignia que necesito. Oficial Holt, la ley protege el silencio del acusado tanto como la libertad de expresión de los poderosos. Violaste esa protección porque me creíste débil. Creíste que era un blanco fácil. Baleif», gritó el juez Vázquez. «Detengan al oficial Ola. Lo declaro en desacato inmediatamente, y remito esta transcripción a la fiscalía para que la acuse de delitos graves. No puede hacer esto». Holt gritó cuando el alguacil, que parecía encantado de complacerlo, le colocó los brazos a la espalda y le puso las esposas. El sonido del metal al chocar fue una justicia poética. «Quiero a mi representante sindical, llamen al jefe». «Esto es una trampa, quítenlo de mi vista», ordenó Vázquez, mientras se llevaban a Holt a rastras, pataleando y gritando por la puerta lateral. Las puertas dobles del fondo de la sala se abrieron de golpe, y un hombre con un costoso traje color carbón irrumpió, flanqueado por otros 2 abogados. Era Clayton Reed, el fiscal de distrito en persona. Era un político alto y refinado, con reputación de proteger a la policía a toda costa. Parecía furioso. «¿Qué está pasando?»,
Preguntó Reed, pasando junto a la barra. Recibo una llamada diciendo que uno de mis oficiales está siendo arrestado en su propio tribunal. Vázquez, ¿se ha vuelto loco? Cuide su tono, señor Reed, advirtió Vázquez, volviendo a sentarse. Tenemos un problema. No me importa la situación, espetó Reed, ignorando a Elias, que permanecía en silencio a un lado. Holt es un oficial condecorado. Cualquier pequeño detalle técnico que haya encontrado este acusado, podemos resolverlo internamente. Quítenle las esposas a mi oficial. Reed finalmente se giró para mirar al acusado. Vio el mono naranja, vio su semblante tranquilo. Se burló. ¿Y tú? Reed señaló a Elias con un dedo bien cuidado. No creas que has ganado nada, amigo. Puede que hayas engañado a un juez de tráfico, pero te acusaré de obstrucción a la justicia para el mediodía. Te enterraré tan bajo el papeleo que no volverás a ver el sol. Elías no se inmutó. Simplemente observó a Reed con una expresión de leve diversión, como un científico observa a una rata en un laberinto. Clayton, dijo Elias en voz baja, aún no has arreglado ese slice en tu swing de golf, ¿verdad? Reed se quedó paralizado. El dedo que señalaba vaciló. Entrecerró los ojos. La voz le resultaba familiar. Le despertó un profundo recuerdo primigenio del miedo de sus días como fiscal junior. Disculpe, susurró Reed. El corte. Elías continuó, saliendo a la luz. Te lo dije en el retiro del colegio de abogados en 2012. Uno baja el hombro demasiado pronto. Igual que uno abandona los casos demasiado pronto cuando las cosas se ponen difíciles. El rostro de Reed se desvaneció. Dio un paso atrás, casi tropezando con la mesa de la defensa. Juez Sterling. Hola, Clayton. Elias dijo que hacía tiempo que no se pronunciaba. Reed miró a su alrededor, presa del pánico. No lo sabía, señor. Nadie me lo dijo. Si hubiera sabido que era usted, habría retirado los cargos inmediatamente. Todo esto es un terrible malentendido. Un malentendido. Elías rió con una risa seca y sin humor. No, Clayton. Un malentendido es cuando llevas el vino equivocado a una cena. Esto es corrupción sistémica. Elías se acercó a Reed, y el fiscal se encogió. Dijiste que me enterrarías, Elías dijo. Amenazaste con acusarme de obstrucción porque pillaron a tu agente mintiendo. Dime, Clayton, ¿a cuántas personas más les has hecho eso? ¿Cuántos hombres tranquilos están ahora mismo en la prisión de Ponto Mossa porque no tenían una cámara de coche ni 20 años de cárcel? Señor, por favor. Reed tartamudeó, secándose el sudor de la frente. Podemos hablar de esto en mi oficina. Podemos llegar a un acuerdo. Despediré a Holt inmediatamente. Se ha ido. No hagamos de esto un circo. El circo ya está aquí, Clayton. Y tú eres el maestro de ceremonias, dijo Elias. Elías se volvió hacia la jueza Vázquez. ¿Su señoría? Solicito que se incauten de inmediato los registros de la comisaría del Distrito Oeste. Creo que el comportamiento del agente Holt no es un incidente aislado, sino un patrón tolerado por la fiscalía. De acuerdo, dijo Vázquez al instante. Y Elias añadió, volviéndose hacia el aterrorizado fiscal. Salgo de mi retiro. Presentaré una demanda de derechos civiles contra la ciudad, el departamento de policía y usted personalmente, señor Reed. Reed parecía a punto de desmayarse. Una demanda de Elias Sterling no era solo una demanda, era una sentencia de muerte para una carrera política. No puedes, susurró Reed. Es un conflicto de intereses. Ya no soy el juez, Clayton. Elias sonrió. Soy el demandante y tengo mucho tiempo libre. Las puertas se abrieron de nuevo. Esta vez no eran abogados. Era la prensa. Alguien les había dado el chivatazo. Los flashes de las cámaras iluminaron el fondo de la sala, mientras los reporteros inundaban la sala. La historia del juez jardinero derribando a un policía corrupto era demasiado buena para perdérsela. Elías miró a las cámaras.
luego a los rostros aterrorizados de la fiscalía. La primera ficha de dominó había caído. Ahora iba a derribar las demás. Pero la lucha no había terminado. Braden Holt era un matón y Clayton Reed un cobarde. Pero había fuerzas más oscuras en la ciudad, fuerzas a las que no les importaba la ley, solo el poder. Y no iban a permitir que Elias Sterling derribara su imperio sin luchar, mientras el alguacil conducía a Elias al escritorio del secretario para tramitar sus papeles de liberación. Un hombre con una gabardina oscura estaba de pie al fondo de la galería. No había aplaudido, no se había quedado sin aliento, solo había observado. Sacó un teléfono y marcó un número. «Es él», susurró el hombre. «El verdugo ha vuelto. Activen la contingencia. No podemos dejar que acceda a los archivos». Elías sintió un cosquilleo en la nuca. Se giró observando a la multitud. Miró fijamente al hombre de la gabardina por un fugaz instante, antes de que el desconocido saliera por la puerta. Elías conocía esa mirada. La había visto en jefes de la mafia y sicarios en los 80. La batalla legal estaba ganada, pero la guerra por su vida apenas comenzaba. Las luces de la furgoneta de noticias fuera del juzgado eran cegadoras, pero Elias Sterling se movía entre la prensa como un fantasma. Ignoró las preguntas a gritos. «Juez Sterling, ¿se postula para un cargo? ¿Qué les dice a las víctimas de la brutalidad policial?» Y se metió en un sedán negro que lo esperaba. No era un auto de lujo. Era un vehículo táctico reforzado y a prueba de balas conducido por una mujer con una cicatriz que le recorría la mejilla. «Sin duda sabe cómo salir, juez», dijo el conductor mirándolo por el espejo retrovisor. «Conduce, Sara», dijo Elías, reclinándose y cerrando los ojos. «Vendrán por la casa esta noche». Sarah Jenkins era una ex-detective de homicidios que había sido expulsada del cuerpo por hacer demasiadas preguntas sobre pruebas faltantes. Preguntas que Elias la había animado a hacer años atrás. Era la única persona en la ciudad en la que confiaba. «¿Vamos a la casa segura?», preguntó Sarah, incorporándose al tráfico. «No, llévame a casa», dijo Elías. «Si corro, pensarán que tengo miedo. Necesito que vengan a mí. Necesito que cometan un error». 20 minutos después, Elias estaba en la sala de su modesto bungalow suburbano. Para los vecinos, era el tranquilo viudo que cultivaba hortensias premiadas, pero dentro de la casa había una fortaleza. Al caer la noche, Elías no encendió las luces. Se sentó en su sillón de cuero a oscuras, observando la calle a través de las persianas. A las 2:10 a.m., ocurrió el error. Una camioneta oscura sin matrícula avanzaba lentamente por la calle. Se detuvo 3 casas más allá. 4 hombres con equipo táctico, pasamontañas y rifles con silenciador salieron de la camioneta. Se movían con precisión militar, pero no eran militares, eran el equipo de limpieza. El hombre de la gabardina se había activado. Se acercaron a la puerta principal de Elías. El hombre que encabezaba la operación forzó la cerradura con soltura. Se metieron en sus botas, en silencio sobre el suelo de madera. Barrieron la planta baja, vacía. Barrieron la cocina. Arriba, el líder susurró por el comunicador. «Probablemente esté durmiendo. 2 disparos en el pecho hacen que parezca un robo que salió mal. Coloca la pistola». Subieron sigilosamente las escaleras. El líder abrió la puerta del dormitorio de una patada, levantando su rifle. Disparó 2 tiros al bulto bajo el edredón. ¡Pum, pum, pum! Las plumas explotaron. Solo eran almohadas. Despejado. El líder siseó. ¿Dónde está? De repente, los focos del patio trasero se encendieron. Con una intensidad cegadora, iluminaron las ventanas. Una voz resonó por un sistema de megafonía oculto, resonando por toda la casa. «Caballeros, están invadiendo la propiedad». Los intrusos se quedaron paralizados. Están parados sobre un suelo sensible a la presión. La voz de Elías continuó, tranquilo y aterrador.
Si intentan salir, las cerraduras magnéticas de las puertas se activarán y el sistema de extinción de incendios de gas Halen se activará. Elimina todo el oxígeno de la habitación en 30 segundos. Les sugiero que suelten las armas. El líder entró en pánico. ¡Aborten! ¡Salgan! Corrieron hacia las escaleras. Pero las pesadas persianas de acero se cerraron de golpe sobre las ventanas y puertas con un estruendo ensordecedor. Estaban atrapados. Las luces del pasillo parpadearon. Elías estaba al pie de la escalera, sin arma, sino con un celular. Sarah Jenkins estaba a su lado, con una escopeta en la mano y muy contenta. «Sonríe», dijo Elías. «Estás transmitiendo en vivo a la oficina del FBI en Chicago». Los intrusos se miraron entre sí y luego al teléfono. Sabían que se había acabado. Soltaron los fusiles. «Desenmascaraos», ordenó Elías. El líder dudó un momento y luego se quitó lentamente el pasamontañas. Elías no pareció sorprendido. «Sargento Paul Garris, narcóticos del Distrito Oeste. Condené a tu hermano a 10 años por rapiña en 2005. Veo que el negocio familiar no ha mejorado». Gris lo fulminó con la mirada. «No sabes lo que has empezado, Sterling. ¿Crees que esto termina con Hall? Holt es una pornografía. Te estás metiendo con el escudo dorado. Nosotros gobernamos esta ciudad. El escudo dorado», repitió Elías. Probando el nombre suena caro y frágil. Las sirenas de la policía sonaban a lo lejos. Policía de verdad esta vez. Policías estatales a los que Sarah había llamado, eludiendo la comisaría local corrupta. «Esto es lo que va a pasar, sargento», dijo Elías, subiendo las escaleras hasta encontrarse cara a cara con el hombre que había intentado matarlo. Lo arrestarán. Lo acusarán de intento de asesinato y robo, y cuando Reed intente ofrecerle un acuerdo con la fiscalía para que mantenga la boca cerrada, se negará. «¿Por qué haría eso?», espetó Garrett. «Porque sí». Elías bajó la voz, convirtiéndola en un susurro. «Si no delatas a tus jefes, publicaré el expediente que tengo sobre tus cuentas en el extranjero en las Islas Caimán, las que están a nombre de tu madre, y me aseguraré de que pierda su casa, su pensión y su libertad. ¿Nos entendemos?» Garris palideció. La leyenda del verdugo era real. No solo te vencía en el juicio, destruía tu vida entera. «Yo hablo», susurró Garris. «Yo hablaré». El arresto de 4 agentes de narcóticos en activo que intentaban asesinar a un juez retirado de la Corte Suprema impactó los medios de comunicación como una bomba atómica. A la mañana siguiente, la ciudad era un caos. Los manifestantes rodearon la jefatura de policía. El alcalde se escondía en su oficina, y el fiscal de distrito Clayton Reed sudaba la tercera camisa del día. Pero Elías Sterling no estaba dando entrevistas. Estaba en una sala de conferencias segura del edificio federal, rodeado de agentes del FBI y Sarah Jenkins. Sobre la mesa estaban los registros confiscados del Distrito Oeste que el juez Vázquez había hecho públicos. Pero no eran solo archivos en papel. Elías, con la ayuda de la confesión de Garris, había desbloqueado los servidores digitales encriptados de la comisaría. «Miren esto», dijo Elías, señalando una hoja de cálculo en la pantalla. «No son solo controles de tráfico, es una cadena de suministro». El agente especial Miller, enlace del FBI, entrecerró los datos. «No entiendo». «Estos son solo registros de arresto por conducir bajo los efectos del alcohol y posesión de drogas». «Miren los nombres», dijo Elías. «Y miren los bienes incautados. Cada persona arrestada por Hall y su equipo en los últimos 2 años conducía un auto con un valor inferior a $5,000, pero llevaba dinero en efectivo incautado bajo las leyes de decomiso civil. Pero miren las cantidades. Exactamente $9,500, justo por debajo del límite obligatorio de reporte para la estructuración bancaria federal». Sarah dijo que blanqueaban dinero. «Es más astuto que eso». Elías corrigió. «No incautaban dinero. Lo plantaban. Arrestaban a alguien vulnerable como yo.
una madre soltera o un inmigrante. Afirmaban haber encontrado drogas y dinero. Incautaban el dinero, que en realidad era dinero del cártel, para lavarlo a través del fondo de incautación de la policía. La ciudad se llevaba una parte. El departamento recibe equipo nuevo, y el escudo dorado recibe un soborno del 40% del cártel por liquidar las facturas. Dios mío, murmuró el agente Miller. Convirtieron el departamento de policía en una lavandería para el cártel, y Braden Hall solo era el repartidor. Elías dijo que me detuvo porque mi coche encajaba en el perfil. Viejo, confiable, improbable de enfrentar en los tribunales. Iba a meter el dinero en mi maletero, arrestarme, confiscar el coche y el dinero saldría limpio para la otra parte, como ingresos de la policía. ¿Pero quién lo maneja?, preguntó Miller. Reed, el fiscal del distrito. Reed es un cobarde, dijo Elias. Está involucrado. Claro, reprime las quejas, pero no tiene agallas para el aspecto táctico. No, esto va más allá. Elías sacó una foto. Era una foto tomada en una gala benéfica hace 3 años. Mostraba al fiscal Clayton Reed estrechando la mano de un hombre alto, de cabello canoso y sonrisa radiante y digna de confianza. El concejal Richard Graves, dijo Elias, presidente del Comité de Seguridad Pública, ex jefe de policía y el hombre que nombró a Braden Holt para el grupo de trabajo. Sarah se quedó sin aliento. Graves. Es el favorito para la alcaldía. Su campaña es dura contra el crimen. Exactamente. Elías dijo que él crea el crimen y luego arresta a las víctimas para demostrar que lo está resolviendo. Es una máquina de movimiento perpetuo de miseria y lucro. Necesitamos pruebas contundentes para acusar a un concejal, advirtió el agente Miller. El testimonio de Garris no basta. Es un policía corrupto que intenta salvar el pellejo. Necesitamos una prueba irrefutable. Sé dónde está el arma, dijo Elías, levantándose y abotonándose la chaqueta, y voy a buscarla. Elías, no puedes, protestó Sarah. Graves te matará de verdad esta vez. Puede intentarlo, dijo Elías. Pero Graves tiene una debilidad. Es arrogante. Cree que está jugando al ajedrez, pero nunca se ha sentado frente a mí. Así que suya. La trampa. 2 horas después, Elías entró en el lugar más peligroso de la ciudad. Para él, el Lion's Den, un asador de lujo frecuentado por la élite política de la ciudad, pasó junto a la anfitriona y se dirigió directamente a la mesa del rincón trasero, donde el concejal Richard Graves estaba reunido con 3 cabilderos adinerados. El restaurante quedó en silencio. Todos reconocieron a Elías. Graves levantó la vista. Su sonrisa se desvaneció por una fracción de segundo antes de volver a brillar con toda su intensidad. Wes Sterling, ¿a qué debo el placer? Les estaba contando a mis amigos lo impactado que estaba por el ataque a su casa. Le aseguro que la ciudad procesará a esos oficiales corruptos con todas las de la ley. Deja de fingir, Richard, dijo Elías, de pie junto a la mesa. No estoy aquí para disculparme. Estoy aquí para ofrecerte un trato. Graves arqueó una ceja. Les indicó a los cabilderos que se fueran. Se marcharon a toda prisa. ¿Un trato? Graves rió entre dientes, tomando un sorbo de vino. No tienes nada contra mí, Elías. Tienes a unos cuantos policías corruptos y una teoría de la conspiración. Tengo las encuestas, la prensa y los jueces. Tengo el libro de cuentas, mintió Elías. El aire en la cabina se enfrió. ¿Qué libro de cuentas?, preguntó Graves en voz baja. El libro de cuentas físico, dijo Elías, fanfarroneando con la confianza de quien se había enfrentado a asesinos en serie. His no solo guardaba archivos digitales, guardaba un cuaderno, fechas, horas, lugares de entrega y firmas. Tu firma, Richard, en los recibos de los sobornos. Los ojos de Graves parpadearon. Era una señal. Elías sabía que lo tenía. Había un libro de contabilidad, o al menos a Graves le preocupaba que lo hubiera. Eso es imposible. Graves siseó. Nunca firmé nada.
Tú no. Elías sonrió. 12 de octubre. La entrega en el astillero. Firmaste el manifiesto de las cajas de equipo incautadas. No revisaste el contenido, ¿verdad? Solo querías tu parte. Graves dejó caer su copa de vino de golpe. ¿Estás fanfarroneando? Elías metió la mano en el bolsillo y sacó un papel doblado. Lo deslizó por la mesa. Graves lo agarró rápidamente. Lo desdobló. No era un libro de contabilidad. Era la impresión de un mensaje de texto. Un mensaje de texto enviado desde el teléfono personal de Graves a Braden Hall 10 minutos antes de que Hall arrestara a Elías. El texto decía: apunta al sedán gris. Haz que parezca real. Necesitamos las cifras para el debate de esta noche. Graves miró el papel. Su rostro palideció. ¿Cómo?, susurró Graves. Esto está encriptado. La operadora borra esto. Nada se borra nunca, Richard. Elías dijo. No cuando la NSA busca terroristas nacionales que atacan a jueces federales. Ah, espera. Exacto. Ya no soy juez federal, pero el hermano de mi difunta esposa es el subdirector del comando cibernético. Hice una llamada. Graves arrugó el papel. Esto es inadmisible. Lo obtuviste ilegalmente. Tal vez Elías se encogió de hombros. Pero no se lo voy a dar a un juez, Richard. Se lo voy a dar a la prensa esta noche en 10 minutos. A menos que ¿qué? Gruñó Graves. A menos que renuncie esta noche y se entregue. Graves se echó a reír. Era una risa frenética y desesperada. Idiota. ¿Crees que puedes chantajearme? Eres un viejo contra la máquina. Sal de aquí y estás muerto. Mis hombres están afuera. Lo sé, dijo Elías, mirando su reloj. Por eso traje amigos. Graves miró por la ventana del restaurante. La calle no estaba llena de matones a sueldo de Graves. Estaba llena de furgonetas del FBI. Llevabas un micrófono, susurró Graves, al darse cuenta de la trampa. Sin micrófono, dijo Elías, dándose un golpecito en el pasador de la corbata. Transmisión en vivo otra vez. De verdad que necesitas estar al día con la tecnología, Richard. Acabas de confesar conspiración y ordenar el asesinato de un testigo. Todo Internet te acaba de oír decir: mis hombres están afuera para matarme. Graves se desplomó en la cabina, derrotado. Elías se acercó. Jaque mate. Las consecuencias. La caída del escudo dorado fue rápida y brutal. El concejal Graves fue arrestado mientras cenaba. El fiscal de distrito Clayton Reed se entregó a la mañana siguiente, tras llegar a un acuerdo para testificar contra Graves a cambio de una reducción de la condena. Aún así, recibió 10 años de prisión. El agente Braden Holt, el hombre que lo inició todo, fue declarado culpable de perjurio, agresión y violación de los derechos civiles. Fue sentenciado a 20 años de prisión federal. La ironía fue que la jueza que lo sentenció fue una mujer negra de la que Hall se había burlado años antes como defensora pública. Pero para Elías Sterling, la victoria no se basó en los arrestos. Se trató de la limpieza. 6 meses después, Elías regresó a la sala 4B, pero no vestía un mono naranja. Vestía un elegante traje azul marino. Él no era el acusado. Estaba sentado en la galería. El nuevo juez, un hombre justo y honesto llamado juez Patterson, golpeó su mazo. Caso desestimado. Patterson falló a favor de un joven arrestado por cargos falsos. Elías sonrió. Se levantó para irse. Mientras bajaba las escaleras del juzgado, un joven reportero corrió hacia él. Juez Sterling. Juez Sterling. Ahora que has expuesto la corrupción, ¿te postularás a la alcaldía? La gente se lo pregunta. Elías se detuvo. Miró las bulliciosas calles de la ciudad. Miró a la gente. Gente de todos los colores, de todos los orígenes, caminando con un poco más de libertad hoy que hace 6 meses. No, dijo Elías. Estoy jubilado. Tengo que atender a los hidrantes.
¿Pero qué pasa si vuelve a ocurrir?, preguntó el reportero. ¿Y si hay otra parada? Elías se puso las gafas de sol. Miró al reportero y, por un instante, el verdugo regresó. Entonces esperaré, dijo Elías. La ley es un escudo para el joven débil, pero a veces, se necesita una espada. Yo solo mantengo la mía afilada. Había pasado un año desde el día en que el agente Braden Holt se burló de un hombre tranquilo con un mono naranja. Las estaciones habían cambiado, y con ellas la ciudad. El escándalo del Distrito Oeste, como lo llamaron los periódicos, había dejado a la fuerza policial en una profunda ruina. Comités federales de supervisión se habían instalado permanentemente en la comisaría. La red Escudo Dorado fue desmantelada. Sus miembros se encontraban entre rejas o se acusaban mutuamente en un intento desesperado de obtener clemencia. En el ala de máxima seguridad de la penitenciaría estatal, el recluso número 894, antes conocido como el oficial Braden Holt, estaba sentado en el borde de su litera. Parecía 10 años mayor. La arrogancia que había definido su carrera había desaparecido, reemplazada por una inmutación permanente. En prisión, los expolicías eran lo peor de lo peor. Pasaba 23 horas al día en aislamiento para su propia protección, mirando fijamente una pared gris, atormentado por el recuerdo del arresto por estadísticas que le costó la vida. Había aprendido a las malas que cuando se abusa del poder, con el tiempo se encuentra con alguien que lo tiene aún más. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el sol brillaba en el Parque Centenario. Elías Sterling estaba sentado a una mesa de hormigón, bajo la luz del sol moteada que se filtraba entre los robles. Hoy no llevaba traje. Vestía de nuevo su cómodo cardigan y pantalones, con el mismo aspecto que un abuelo jubilado. Frente a él se sentaba un joven llamado Marcus, un estudiante de Derecho de 19 años que, inspirado por las audiencias televisadas, había cambiado su especialidad de ingeniería a justicia penal. «Jack», dijo Elías en voz baja, moviendo un caballo. Marcus frunció el ceño, estudiando el tablero. No lo vi venir. Siempre se ceba la izquierda antes de golpear la derecha. Esa es la lección, Marcus. Elías sonrió, entrecerrando los ojos. Desorientación. La gente ve lo que espera ver. Vieron a un anciano débil en un coche destrozado. No miraron el motor. En derecho y en la vida, hay que ver más allá de la superficie. Sarah Jenkins se acercó a la mesa con 2 cafés. Ella también se veía diferente. Las líneas de tensión habían desaparecido. Había sido reincorporada como capitana en la nueva administración, encargada de dirigir la división de asuntos internos. ¿Capitán? Elías asintió. Señor juez, respondió ella, entregándole una taza. Acabo de recibir la llamada. El gobernador promulgó la ley Sterling esta mañana. Cámaras corporales obligatorias para todos los agentes, con despido inmediato por cualquier manipulación, y fiscales independientes para todos los casos de mala conducta. Elías tomó un sorbo de café. Sabía a victoria. Es un buen comienzo, Sarah, pero las leyes son solo palabras. Es gente como tú la que tiene que hacerlas funcionar. Lo estamos intentando, dijo Sarah. Observó la partida de ajedrez un momento. ¿Sabes? Reed envió una carta desde la cárcel. Quiere disculparse. Quémala, dijo Elías sin levantar la vista. Las disculpas sin restitución son solo ruido. Tuvo la oportunidad de hacer lo correcto cuando tenía la insignia. Ahora lamenta que lo atraparan. Marcus finalmente hizo su movimiento. «¿Jaque mate?», preguntó, con tono inseguro. Elías miró el tablero. El joven había sacrificado su reina para atrapar al rey. Fue una jugada audaz y arriesgada. Elías rió, una risa profunda y genuina que sobresaltó a una paloma cercana. Bien hecho, Marcus. Estás aprendiendo. Elías se levantó, estirando la espalda. Miró el parque. Vio familias caminando, niños jugando y policías haciendo su ronda hablando con los ciudadanos en lugar de acosarlos. No era perfecto. El mundo nunca era perfecto.
siempre habría abusadores y siempre habría hombres corruptos buscando el poder. Pero por ahora la balanza estaba equilibrada. ¿Volverá alguna vez al tribunal, señor?, preguntó Marcus, reponiendo las piezas. La ciudad lo necesita. Elías negó con la cabeza, recogiendo su sombrero. No, mi tiempo en el tribunal ha terminado. Cumplí mi propósito. Les recordé que la justicia no es ciega, solo es paciente. Y además, Elías le guiñó un ojo a Sara. Tengo un jardín que cuidar. Mis hortensias por fin florecen. El hombre tranquilo se alejó bajo el sol de la tarde. Ya no era una víctima. Ya no era un juez, sino un guardián que había demostrado que incluso la voz más silenciosa puede sacudir el mundo si dice la verdad. Y esa es la historia de cómo un oficial arrogante cometió el mayor error de su vida, al juzgar un libro por su portada. Bradenhalt creyó aplastar a un hombre débil e indefenso, pero terminó despertando a un dragón dormido que derribó todo un imperio de corrupción. Sirve como un poderoso recordatorio de que el verdadero poder no necesita gritar. Y la dignidad no se determina por lo que vistes, ni por lo que conduces. Al final el karma no solo contraatacó, blandió el garrote. Si disfrutaste esta historia de venganza judicial y justicia fría, dale a me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Elías? ¿Habrías demandado o habrías hecho otra cosa? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.